La selección mexicana es la representación del fútbol mexicano, donde los 23 convocados son en teoría los mejores jugadores del país, pero hubo ocasiones en que jugadores malos y sin méritos recibieron convocatorias de selección, así que en este video vamos a repasar 12 troncos que jugaron en selección mexicana. Comenzamos con Julio César El Cata Domínguez. El Cata debutó en Cruz Azul en 2006 y un año después, con apenas 19 años, Hugo Sánchez lo convocó en selección mexicana en un amistoso contra Colombia. Hugo también convocó al Cata en el preolímpico para los Juegos Olímpicos 2008, donde la selección fracasó. Volvió a ser convocado en 2009 y de ahí hasta 2014, cuando el Piojo dirigió a la selección y lo convocó a la Copa América 2015. Años después, el Cata era abucheado hasta por su propia afición, y a pesar de ya tener 34 años y no tener un gran nivel, el Tata Martino lo convocó a partidos de las eliminatorias a Qatar, quitándole la posibilidad de jugar a jóvenes que sí estaban destacando. Su última convocatoria fue en junio de 2022. Afortunadamente el Tata no lo convocó a Qatar. En total jugó 24 partidos en selección, donde no anotó ni asistió. Otro tronco que llegó a jugar en selección fue Melitón Hernández. De 2002 a 2003 el portero perteneció a Pachuca, pero era tan malo que apenas jugó 6 partidos con los Tuzos y fue cedido a Indios de Ciudad Juárez, Toluca, Coatzacoalcos, Albineros de Orizaba y León. Prácticamente fue suplente en todos estos equipos. En 2013 Veracruz se reforzó con el portero, ahí por fin tuvo más regularidad. En el Clausura 2015 Veracruz sorprendió a todos terminando en tercer lugar general, con Melitón de portero. Eso lo llevó a debutar en selección en 2015 en un amistoso contra Paraguay, a pesar de que por su culpa eliminaron a Veracruz. En el verano de ese año México jugaba Copa Oro y Copa América. Como Memo Ochoa, Moisés Muñoz y Jonathan Orozco fueron a la Copa Oro, Melitón tuvo que ser convocado a la Copa América, donde terminó siendo suplente. En su paso por selección mexicana, Melitón solo llegó a jugar 2 partidos. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Otro caso es el de Edgardo Marín. El defensa debutó en Chivas en 2014, pero fue suplente por 2 años. En el Apertura 2016, tras la salida de Carlos Salcedo, se quedó de titular, y durante ese torneo, que era su primer torneo de titular, fue convocado a selección mexicana por Juan Carlos Osorio para 2 amistosos contra Nueva Zelanda y Panamá. Para el siguiente torneo, el Clausura 2017, al no tener el nivel para ser titular, fue mandado nuevamente a la banca. En ese torneo Chivas fue campeón, pero Marín únicamente jugó un partido en todo el torneo, jugando en ese semestre únicamente partidos de Copa. Aún así, nadie entiende por qué lo convocaron a la Copa Oro 2017, Copa en la que México fue con selección B. Marín comenzó de titular en los 2 primeros partidos, pero por su bajo nivel fue mandado a la banca en los siguientes 3 partidos. En total, Marín jugó 6 partidos y anotó un gol en selección. Juan Carlos Valenzuela debutó en 2003 en Atlas, en 2008 se fue a Tecos y ahí recibió su primer llamado. En 2009 el defensa se fue a la América y comenzó a ser llamado más seguido, siendo parte de la Copa Oro 2009 que ganó México, donde el Topo jugó 2 partidos. Volvió a ser convocado en amistosos de preparación para Sudáfrica 2010, pero al final no fue convocado al Mundial. De ahí volvió a ser convocado hasta 2013, después de que fuera campeón con las Águilas, aunque Valenzuela fue suplente en todo el torneo. Meses después, cuando el Piojo llegó a la selección, convocó a 10 jugadores de la América, entre ellos estaban Valenzuela, que jugó el repechaje y los amistosos de preparación rumbo a Brasil, pero el Piojo lo dejó fuera del Mundial. Su última convocatoria fue en la Copa América 2015, donde disputó 2 partidos. Valenzuela jugó un total de 23 partidos y anotó un gol en selección entre 2008 y 2015. Otro tronco que jugó en selección fue José Carlos Van Rankin. Debutó en Pumas en 2012. Durante años Van Rankin fue criticado por la afición de Pumas debido a su gran cantidad de errores que cometía. En algunos torneos comenzaba de titular, pero por su bajo nivel terminaba siendo suplente. Jugó de lateral derecho, lateral izquierdo, de defensa central, de medio de contención, de medio derecho, pero en ninguna posición se consolidó. Prácticamente en cada mercado de transferencias Pumas lo ponía como transferible, pero ningún equipo ofertaba por él, hasta que en 2018 Pumas logró deshacerse de él prestándolo a Chivas. Después del Mundial de 2018, al buscar un cambio generacional, el Tuca convocó a varios jóvenes, entre ellos Van Rankin, que había jugado 2 partidos buenos en Chivas. Van Rankin únicamente jugó un amistoso contra Costa Rica y ahí terminó su carrera en selección. Todos los mexicanos que vemos fútbol hemos visto por lo menos un resumen de aquel México-Haití en el preolímpico de 2008, donde la selección tuvo una gran cantidad de errores increíbles. Uno de los que más fallas tuvo en ese partido fue Santiago Fernández, delantero canterano del América que debutó en 2003. Apenas hizo un gol en 9 partidos y quién sabe qué le vio el Barcelona que lo ficharon para el Barça B, llegando a jugar con Messi. Leo Messi per Joan Verdú, continua Joan Verdú, cap a Leo Messi, Santiago Fernández, Leo Messi pot marcar Leo Messi, molt bé Leo Messi, gol, 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 gol.
Estando allá, el Barcelona se dio cuenta que lo habían estafado y lo mandaron de vuelta a la América. Fue cedido a Zacatepec, volvió a las Águilas en 2007, anotó 2 goles en 14 partidos y eso le bastó a Hugo Sánchez para debutarlo en selección mexicana en un amistoso contra Colombia. Para 2008 el América lo mandó a Toluca, Hugo Sánchez lo convocó al Preolímpico de 2008 y tras el fracaso la vida de Fernández cambió, pues se dio cuenta que el fútbol no era para él y mejor se retiró en 2009 con apenas 24 años. Alejandro Castro se formó en las inferiores de Cruz Azul y llegó a debutar en 2005, pero fue hasta 2010 cuando empezó a tener más regularidad, pero no tan buen nivel. Cruz Azul lo cedió a Tecos y en su único torneo ahí descendió. Volvió a Cruz Azul siendo titular en el Apertura 2012 y en el Clausura 2013. En este último, Castro le dio el título al América, desviando el gol del empate y fallando su penal en la tanda de penales. Aún así, el Chepo de la Torre convocó a Castro a la Copa Oro 2013, haciendo su debut internacional a los 26 años. El mediocampista jugó los 5 partidos, 4 como titular, pero esos fueron sus únicos partidos en selección. Cruz Azul lo prestó a Pumas en el Apertura 2015 y tuvo un gran nivel, que lo llevó a selección nuevamente. Juan Carlos Osorio convocó a Castro para 2 partidos eliminatorios para el Mundial de 2018, pero al final se quedó en la banca en ambos partidos. En el Mundial Sub-17 de 2017, Roberto de la Rosa junto con Diego Lainez fueron los cracks de la selección. En ese Mundial de la Rosa anotó 2 goles y dio una asistencia. Se esperaba mucho de él. 2 meses antes del Mundial, de la Rosa ya había debutado en Pachuca. Pintaba para crack, pero cuando recibía minutos no los aprovechaba. Cuando Franco Jara se fue de Pachuca se le dio la oportunidad a de la Rosa de ser el delantero titular, pero no rindió y mejor Pachuca fichó a Nico Ibáñez. Volvió a ser suplente y cuando Ibáñez se fue al acabar el Apertura 2022, nuevamente de la Rosa fue titular, pero a pesar de que apenas hizo 3 goles en el torneo, Diego Coca lo debutó en selección mexicana, llegando a jugar 3 amistosos en junio del año pasado, y desde junio del año pasado, de la Rosa solo ha hecho 2 goles. Para este torneo apenas ha jugado 4 partidos de 12 y obviamente no ha anotado. José Rivas, mejor conocido como La Palmera, defensa central que debutó en 2004 en Tigres, pero durante años fue suplente, nunca se pudo ganar la titularidad. Solo en la Apertura 2005, Apertura 2008, Clausura 2009 y Clausura 2015 logró disputar más de 10 partidos. En el Apertura 2015 nuevamente iba a ser suplente, pero Uruguay ya la seleccionó casi todo el torneo y así La Palmera jugó de titular. Mientras se jugaba ese torneo, el Tuca dirigía a selección mexicana a la vez que dirigía a Tigres, y así el Tuca convocó a La Palmera Rivas cuando ya tenía 30 años, debutó en el partido por el pase a la Confederaciones donde México venció a Estados Unidos en tiempos extra y jugó después 2 amistosos más. Cuando Uruguay ya se recuperó, Rivas regresó a su lugar, la banca, donde estuvo año y medio más hasta que Tigres lo mandó cedido a Veracruz. Después de tantos años con Ochoa, Corona y Talavera como los porteros del Tri, tras el Mundial de 2018 el Tuca buscó un cambio generacional en Gibran Lahoud, Hugo González y Raúl Gudiño como los nuevos porteros de la selección rumbo a Qatar. Y sí, ni a cuál irle, Lahoud apenas tenía 3 torneos jugando de titular en Tijuana. Su primera convocatoria fue en amistosos antes del Mundial de Rusia, pero no llegó a jugar. Meses después el Tuca debutó a Lahoud en un amistoso contra Costa Rica. Jugó de titular, recibió 2 goles y salió de cambio al medio tiempo. Ese fue su único partido en el Tri. Ni Lahoud, ni Hugo González, ni Gudiño estuvieron a la altura y mejor Ochoa y Talavera siguieron siendo los porteros de la selección. Lahoud siguió siendo titular en Xolos, pero en 2020 lo mandaron a Santos, donde ha sido el suplente de Acevedo. Joel Wiki se formó en Cruz Azul, pero no debutó ahí. En 2003 se fue a Pachuca y en 2004 Cruz Azul pagó más de 5 millones de euros para tener de vuelta a su canterano, y un año después, cuando tenía 22 años, La Volpe lo convocó a selección mexicana, llegando a jugar 8 amistosos previo al Mundial de 2006, pero al final La Volpe no lo llevó al Mundial. Wiki perdió la titularidad en Cruz Azul en 2007, fue suplente hasta 2010 y para 2011 Cruz Azul lo mandó a Morelia. En 2012 regresó a selección mexicana, el Chepo de la Torre lo convocó a 2 partidos de eliminatorias para el Mundial de 2014 y el mismo Chepo lo llevó a la Copa Oro 2013 y como capitán de la selección. Esa Copa Oro la jugó una selección llena de petardos, por eso la selección fracasó siendo eliminada en semifinales ante Panamá. En total Wiki disputó 14 partidos y anotó un gol en selección. Finalmente terminamos con Emilio Lara, el lateral derecho debutó en el América en noviembre de 2021 y un mes después, sin sentido, fue convocado a selección en un amistoso contra Chile. Aunque Lara no jugó, hasta la Apertura 2022 Lara comenzó a ser titular en el América y cuando apenas había jugado 9 partidos en el torneo, el Tata Martino lo volvió a convocar y esta vez sí jugó 25 minutos en un amistoso contra Paraguay. Inexplicablemente el Tata lo incluyó en la prelista para Qatar 2022, pero al final el Tata no cometió la locura de incluirlo en los 26 convocados al Mundial. En el siguiente torneo, el Clausura 2023, Lara perdió la titularidad. Y desde entonces el defensa de 21 años ha sido suplente, siendo un desastre cuando llega a jugar en el América y en la selección mexicana sub-23. Por ello, los aficionados de las Águilas ya piden su salida del equipo. Eso es todo por el video de hoy. Comenta otros troncos que recuerdas que jugaron en selección. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.